Cuando hablamos de efectos adversos en uso de biológicos, podemos dividir el tipo de reacciones que estos generan en 5 tipos para poder clasificarlas y entenderlas mejor. Vamos a comenzar a hablar con los efectos de sobreestimulación. Estos efectos tienen relación con que estamos metiendo en un organismo vivo un anticuerpo que va a generar una reacción en el paciente y que puede generar una hiperreacción, que es lo que conocemos como la tormenta de citoquinas. En el fondo, un gran desorden a nivel inmunológico que va a generar un síndrome inflamatorio severo en el paciente. Tiene relación con que se liberan estos mediadores de inflamación que van a generar fiebre, náuseas, vómitos, hipohipertensión y edema pulmonar. Estos pacientes pueden llegar a requerir de soporte en UCI y pueden incluso tener riesgo vital. Existen algunos estudios en pacientes que se hace para probar biológicos que incluso ha terminado con la muerte de los pacientes. Es un síndrome severo y el manejo es realmente difícil y básicamente es de soporte. Otro tipo de reacción es el de hipersensibilidad. Recordemos siempre que estamos introduciendo un agente biológico que tiene actividad sobre el sistema inmunológico y que va a generar cambios en nuestro paciente. Las reacciones de hipersensibilidad se pueden dividir en inmediatas, que son las que se presentan desde el momento de la infusión hasta algunas horas, o retardadas, que puede incluso demorar hasta 14 días en aparecer. También son reacciones de tipo inflamatoria, donde el paciente tiene fiebre, sudoración, vómitos, etc., flushing, por ejemplo, y se relacionan con la activación del complemento, pero también se relacionan con que las drogas biológicas tienen un componente que puede ser no totalmente humanizado. Esto ha ido modificándose a través del tiempo y en la medida que los biológicos han evolucionado, claramente son biológicos más humanizados, donde las porciones murinas que inicialmente se utilizaban han ido reduciéndose, hoy día ya no existen. Si los componentes murinos son más altos, puede generar más respuesta de hipersensibilidad en los pacientes. El manejo de esto básicamente es enlentecer la infusión y premedicar al paciente con antihistamínicos o con corticoides o tener a mano epinefrina en caso de que podemos sospechar o que sabemos que un medicamento en particular tiene más efectos de hipersensibilidad en los pacientes. En el caso de los medicamentos biológicos que se usan en oncología y que no pueden ser reemplazados o cambiados por otro biológico, muchas veces se debe recurrir a la desensibilización del paciente, para lo que existen protocolos específicos de cómo hacerlo. Pero básicamente eso se hace más bien en oncología, donde no se puede suspender el medicamento o no se puede cambiar por otro si el paciente está respondiendo en forma adecuada. Después tenemos las reacciones en los sitios de inyección. ¿Qué es esto? Que se ve que donde el paciente se coloca el biológico, aparece esta mancha roja al poco tiempo y dura aproximadamente 48 horas. En general, las reacciones del sitio de infusión van desapareciendo en la medida que aplicamos el producto y en la tercera aplicación ya no aparecen. También se pueden manejar con el uso de antihistamínicos en forma concomitante o bien pueden premedicarse con algún antiinflamatorio o corticoide. Otro tipo de reacción que tenemos en estos pacientes son los de reactividad cruzada. Y esto se produce porque, si bien el biológico tiene un target bastante específico, en algunos casos ese target también está presente en otras células. Por ejemplo, el caso de cetuximab, que es un medicamento que se usa en linfoma, se ha visto que el target que ocupa para el tratamiento que estamos buscando también existen células de piel y existen estos casos de acné en los pacientes. Se pueden manejar como acné o se puede cambiar la droga. Generalmente también van cediendo en la medida que el tratamiento va avanzando en el tiempo. Tenemos otros efectos no deseados que son no inmunológicos, que no tienen que ver con el medicamento y que puede no tener una explicación lógica. Y básicamente y el más importante que se reporta es con interferón. El interferón produce en algunos pacientes estado confusional y depresión severa. La verdad que es un warning tremendo que aparece cuando uno busca interferón y los efectos que puede producir. Hay que estar alerta, saber que puede tener relación con esto y más que nada hay que tener la idea de que si esto ocurre, evitar usarlo en pacientes que tienen antecedentes psiquiátricos o que han estado en tratamiento por depresión.
y tenerlo muy presente porque pueden ser incluso mortales. El paciente puede tener intentos de suicidio relacionados con el uso del medicamento o agravado con el uso del medicamento. El mecanismo no se conoce. Y finalmente, tenemos lo que más vemos en este tipo de reacciones, que son las de desbalance inmune. Sabemos que estamos poniendo un medicamento que va a tener una acción que además la buscamos, que tiene relación con el efecto que queremos lograr sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. Al buscar nosotros un efecto sobre el sistema inmunológico, vamos a tener reacciones adversas esperables y que tenemos que aprender a manejar. Las principales son la dermatitis atópica, reacciones psoriasiformes, síndrome lupus-like que se da con los biológicos, aumento de riesgo de infecciones, como veíamos en la charla anterior, y la posibilidad de aparezca hipogamaglobulinemia, que va a hacer que el paciente tenga consecuencias difíciles de manejar en algunos casos. Estos son casos de reacciones psoriasiformes que se dan con anti-TNF. Curiosamente, el anti-TNF que se usa para psoriasis puede producir estos cambios en la piel. Pueden ser leves, generalmente se manejan con terapia tópica. Se puede esperar a ver si es que el paciente resuelve solo con terapia tópica o desaparecen en la medida que se usa. Si se hace extensa, probablemente va a haber que cambiar el tipo de biológico que estamos usando y estar atento a que pueden aparecer y tienen relación con el biológico. Muchas veces, cuando empezamos a usarlo, la gente creía que como el biológico se usaba para psoriasis, esto no tenía relación y probablemente era una psoriasis asociada, y eso no es así. Simplemente tiene relación con el medicamento. Aquí tenemos un síndrome lupus-like inducido por tratamiento con infliximab, que también pueden aparecer cambios cutáneos. Y otro de los temas que se presenta, sobre todo con el uso de rituximab, es la hipogamaglobulinemia. Rituximab es un medicamento anticélulas CD20, que son linfocitos B, y pueden producir en los pacientes hipogamaglobulinemia que puede ser persistente en el tiempo, a pesar de que el medicamento se haya suspendido o ya definitivamente haya pasado muchos años desde que se usó. La hipoglobulinemia, en caso de ser severa, va a producir sobre todo infecciones respiratorias que pueden ser severas, persistentes y repetitivas en los pacientes y pueden requerir el uso de gamma-globulina para su manejo. Y en algunos casos esta gamma-globulina puede necesitarse en forma mensual. Sobre todo en pacientes tratados para linfoma, que usan muchas dosis de rituximab, puede presentarse y requerir este manejo que no solo es complejo, sino que además es caro. Finalmente, el tema más importante de todos creo que son las infecciones asociadas al uso biológico y es el gran tema que tienen los biológicos dentro de lo que es seguridad. Sabemos que la presencia de infecciones serias se da con todos los biológicos, a pesar de que este gráfico pudiera impresionar como que hay algunos que lo dan más que otros. La verdad que ninguno tiene relevancia significativa, salvo certolizumab y anakinra, que aquí en Chile ya no está. Hay algunos de perfil de mayor seguridad que otros. La terapia biológica debe ser individualizada para el paciente. Eso es importante porque cuando uno elige un biológico que va a usar, tiene que entender qué paciente es, qué edad tiene, qué infecciones ha tenido, tiene que tener muy claro si el paciente tiene alguna condición especial predisponente, por ejemplo fibrosis pulmonar, si el paciente va a requerir monoterapia o va a requerir terapia que puede usar metotrexato, etc. Y así poder personalizar cuál es el mejor biológico para mi paciente, generar un traje a la medida y en esa medida también generar un biológico que tenga la máxima seguridad y también eficacia para el paciente. Hay condiciones especiales en los pacientes que usan biológicos y esto no debemos olvidarlo. No podemos esperar que el paciente que usa biológicos vaya a tener fiebre, desviación a la izquierda y una leucocitosis severa para creer que está infectado. Tenemos que sospecharlo antes y esa sospecha anticipada es nuestra única herramienta para que el biológico pueda funcionar y esto sea seguro. Tenemos que pensar que este paciente probablemente no va a tener fiebre, los marcadores de inflamación como VHS y PCR van a ser bajos, y que existen formas atípicas de presentación. En tuberculosis, por ejemplo, dan enfermedad diseminada y también dan formas extrapulmonares, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar con atención en lugares donde clásicamente no buscamos. También los pacientes pueden tener patología asociada como fibrosis pulmonar con radiografías muy sucias, donde identificar un foco de neumonía va a ser más difícil. Tenemos el caso de las listerias asociadas a productos no pasteurizados que pueden dar formas graves de enfermedad que se presenten como meningitis, cefalea, que hay que tenerlo presente.
Y tenemos la infección por Mycobacteria tuberculosis, que es una de las más importantes que se dan en el contexto del uso de anti-TNF. Inicialmente esto no se sabía, pero el anti-TNF es una molécula que permite la formación del granuloma y que un paciente que haya tenido contacto con tuberculosis o que haya estado infectado por tuberculosis pueda hacer un granuloma y pueda mantener aislada la infección con su propio sistema inmunológico. Cuando un paciente que ha tenido tuberculosis o tiene una tuberculosis latente por contacto y que tiene su granuloma bien formado, le agregamos un anti-TNF, estamos quitándole esto que él normalmente usa como defensa natural. Y pueden haber reactivaciones de tuberculosis y un paciente hacer estos casos diseminados que pueden ser incluso mortales. Es importante recordar que la tuberculosis ha cambiado en el mundo, de haber tenido tasas bastante bajas, nosotros hemos ido con algunos ascensos, hoy día tenemos una tasa de 12 por 100.000 habitantes, pero nuestros vecinos tienen tasas mucho más altas. Y recordar que tenemos hoy día una tasa de migración importante, pacientes que vienen de otras partes del mundo, donde sus tasas de incidencia de tuberculosis son mucho más altas. Habitualmente uno recomienda, y la norma lo dice, tomar un PPD o un cuantiferón antes de comenzar el biológico, pero no debemos de olvidar que nuestros pacientes usan biológicos por tiempos prolongados, pueden verse expuestos a tuberculosis, a contagio por tuberculosis e infectarse intratratamiento y en ese caso presentarse con lo que decía, formas diseminadas extrapulmonares que tenemos que sospechar y estar siempre atentos durante los controles. Este es un caso de una TBC diseminada, donde el pulmón parece un pulmón fibrótico, en realidad da pocas pistas, pero que debe ilustrarnos para ver cómo tenemos que ver más allá de lo que originalmente buscamos. No forma la típica radiografía de tórax que nosotros veíamos antiguamente. Otra infección importante es varicela zoster. Con algunos biológicos inmunosupresores se da más que con otros, pero la tasa ha aumentado. Tenemos que recordar además que el virus varicela zoster es más prevalente en población más anciana, que muchos lo presentan naturalmente y que con inmunosupresores se dan formas más graves, es decir, diseminadas, que abarcan más de 2 segmentos o que bien pueden comprometer nervios craneanos. Eso es grave, tenemos que estar atentos, examinar correctamente a los pacientes, porque muchas veces tenemos pacientes que nos dicen que tienen ardor o que les pica la espalda o les pica algún segmento. Si no los examinamos no nos vamos a dar cuenta que tienen vesícula y que es un herpes que está comenzando. En inmunosupresión hay que comenzar con antivirales en forma endovenosa, debemos ser súper agresivos y súper rápidos en el manejo, porque eso no solo va a reducir el tema de la viremia que tiene el paciente en ese momento y mejorarlo del herpes que tiene agudo, sino que también va a evitarnos el tema del dolor posherpético que genera el virus herpes zóster, que es de muy, muy difícil manejo. Hepatitis B es otro tema. Hepatitis B puede haber reactivación con el uso de biológicos, como vimos en la charla anterior. Hay pacientes que son hepatitis B y que tienen un anticore positivo y un antígeno de superficie que es negativo y que pueden reactivar con las terapias biológicas. Es importante la correcta evaluación de los pacientes, pedir anticore y virus de superficie a todos los pacientes para poder estar seguros de que no tienen infección. Idealmente que los pacientes se hayan vacunado antes, difícil, en nuestro medio las vacunas son caras, los pacientes tienen poco acceso y poco cultura a que los necesitan. Entonces, la mayoría de las veces nos vemos enfrentados a que los anticuerpos salen positivos cuando queremos usar los biológicos y eso